Mis queridos movidentes, ya estamos aquí. Nochecita de 13 de octubre de 2024. Nada más denme unos segundos para mandar el enlace como corresponde. A ver. Vamos agarrando de 2-3 minutos para que veamos que ya todo está en orden. Creo que es aquí. Vamos a ver. Ya están entrando, ya se escucha, sí me escucho. Ahí estamos. Ahí estamos. Anda medio retrasada la transmisión, el en vivo con lo que estoy diciendo, pero ya estamos. No se me adelantan las noticias, don Osvaldo. Vamos agarrando de 2-3 minutos para que veamos que ahí está. Ahí estamos ya en vivo, ya estamos empezando a transmitir. Tenemos que ir checando varios temas. Tenemos un programa que a lo mejor no sé si va a ser muy extenso, pero va a estar muy interesante. Va. Avisos parroquiales. El América, para no perder costumbre, le volvió a ganar a las Chivas, ahora al son de 2-0. Ya está usted avisado, mi estimado Osvaldo. Saludos a la licenciada Guadalupe Sánchez, gracias por acompañarnos. A Lupita Gutiérrez, pues gracias por acompañar. Ya saben ustedes que la señora Lupita Gutiérrez, entre otras cosas, ejerce como mi señora madre. Todos los éxitos, feliciten a ella, todos los fracasos, cúlpenme a mí. Pero aquí andamos, aquí andamos. Primer aviso parroquial es efectivamente que ganó el América 2-0 contra las Chivas, un partido de chocolate, pero que se encara como corresponde cuando se trata de estos partidos. No se trata de quién gana o por cuántos gana, sino que le ganes al acérrimo rival. Lo demás no importa. Siguiente aviso parroquial, les recuerdo, también nos está diciendo aquí nuestro amigo Osvaldo Costa, me quiere dejar sin qué decir. Osvaldo sabe de qué se trata esto. Está la Feria del Libro, la 24ª edición ya, 24ª edición ya de la Feria del Libro del Zócalo, la Feria Internacional del Libro del Zócalo, muy buena, muy interesante, muy llena. El día de ayer nos dimos una vueltecita muy a la carrera por allá, compramos unos cuantos libros, más de los que debíamos, menos de los que queríamos, pero pues ni modo, así es esto. Y entre tantas cosas que tenemos aquí, pues les recuerdo que están vendiendo estos bonitos separadores. Aquí está este de San Nicoloco Mártir, lo están vendiendo Gerardo Valdés, el líder fantasma, que es el autor de un cómic. Creo que está de cabeza. Ahí está. Él es el dueño de este changarrito, de un cómic que se llama El líder fantasma. También está la editorial, están varias otras editoriales. Les recomiendo, por supuesto, también, y no encuentro el otro, pero aquí, de Rizoma Café, productos chapanecos, 100% chapaneco, que ya están bastante creciditos por lo que estamos viendo en los locales, y no encuentro por ahí mi tarjetita, hombre, qué cosas, pero también ahí en la Feria del Libro está las plumas Luna, y ahí pueden pasar a comprarse unas plumitas que la verdad es que están muy chidas. De hecho, déjenme ver si no, pues no los encuentro. No encuentro la tarjetita, a lo mejor se quedó en el pantalón de ayer, ¿verdad? Y el pantalón de ayer ya se lavó, así que debe haber quedado hecho una ruina la tarjeta. Pero también hay plumas muy bonitas. De hecho, ayer me compré esta pluma, muy sencillita ella, muy simpática. Entonces ahí está también para que pasen para allá, ¿verdad? Temas de hoy. Pues esta semana ha sido una semana muy, muy literaria, sin duda alguna. Primeramente, pues obviamente lo que es la entrega del premio Nobel, que se dio desde el lunes y hasta ayer en todas las distintas ramas que se fueron dando, y entre ellas, pues obviamente está el caso de que se le otorgó el premio Nobel. Ahorita les voy a decir el nombre porque como me confundo. Hank Khan,
Ya platicamos un poco de ella el fin de semana, entonces vamos a platicar sobre ese tema también del premio Nobel y por supuesto vamos a platicar de lo que en esta semana fue la aprobación de las leyes secundarias en torno al tema de la reforma judicial y de la insaculación, vulgo tómbola, que ayer fue un verdadero carnaval, por eso lo pusimos así en nuestra introducción del programa, de que era los caminos hacia lo tenal, porque incluso el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, bellaco para unos, plebeyo para otros y político bastante mañoso para los más, salió a declarar que de ahí se iban a la Lotería Nacional ya a trabajar. Obviamente ya están muy grandecitos para ponerse a gritar premio mayor, pero bueno, ahí está. Y bueno, están saliendo un montón de notas. Los juzgadores ayer en una votación ajustada de 600 contra 500 por redondear números, pues declararon que el día miércoles reinician labores los juzgadores federales. El personal, secretarios, actuarios y demás dijeron que ellos no van a regresar porque la reforma está poniendo en riesgo sus trabajos y entonces pues esto va a pintar para todavía un buen ratito de estarse amoliendo la existencia unos y otros, y pues quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, pues ahí sí fue de bonitas tómbolas, tómbolas, diría la canción del gran filósofo mexicano Johnny Laboriel, ¿verdad? Entonces, pues ya se está iniciando este proceso. Evidentemente, este proceso está evidenciando muchos temas, entre ellos, pues obviamente, cómo se busca instaurar un nuevo régimen, mejor o peor que el anterior, no lo sé, pero es un nuevo régimen, y lo están haciendo además, híjole, y volvemos al libro que nomás no hemos podido terminar de leer porque cómo nos da el de la biografía de don Joseph Goebbels, que vamos muy despacito, porque es un libro pesado, es una biografía pesada, porque no solamente estamos hablando del personaje, sino del entorno y todo, pero pues todos los regímenes políticos se ve que manejan esa misma lógica. Vamos a destruir las instituciones que estaban antes. A ver, déjenme acomodar la luz, porque nomás yo me veo y parece que tengo, no, bueno, ahí estamos. Creo que está menos peor esta iluminación, porque además parece que tengo hepatitis, hombre, con la iluminación como se está poniendo, pero a ver si aquí queda un poco mejor. Bueno, creo que ya se ve un poco mejor, porque nomás me veo como amarillo, no me pongo amarillo, es mi color, decía la canción de los Cadetes de Linares. Pues sí, el nuevo régimen obviamente trabaja en destruir el anterior, y esa destrucción pues obviamente no puede encontrar frenos o contrapesos. Ya dijeron tanto bueno, y eso lo vamos a comentar ahorita, la que ocupa la silla presidencial, y ni modo que lo voy a tener que decir así por lo que sigue, la que ocupa la silla presidencial dijo que no va a hablar con el Poder Judicial, que la hagan como quieran. Y los legisladores pues ya dijeron que les valen triquis todos los amparos y todas las suspensiones que les están mandando, que ellos van a seguir adelante. Entonces regresamos al mismo lugar. Quien tendría que detener todo esto, pues es la sociedad. Y la sociedad tendría que hacerlo, y ahí está otra vez Fernández Noroña como vivo ejemplo, que se cansa de repetir el pobrecito que una senadora pidió que lincharan a los senadores que votaran por la reforma. El linchamiento no es un acto físico, sino simbólico, y le hemos hablado aquí, la sociedad tendría que, si verdaderamente nosotros como sociedad no estamos de acuerdo con los legisladores que votaron por lo que votaron, reitero, cuando lleguen a un restaurante, cuando lleguen, ni siquiera decirles nada a ellos, levantarse y hacerles el vacío. E incluso, sí decir, si el restaurante fulano sigue recibiendo a Mengano, no vamos, háganle como quieran. Y verdaderamente dejar de ir, no me voy a ir más lejos, ahí está el ejemplo futbolero. El día de ayer jugó la decepción nacional contra el Valencia, y ya estaban saliendo, dame 5 taparroscas y 20 pesos y te doy un boleto desde primer lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere ir a ver esos partidos moleros. Bueno, pues como ciudadanos podemos hacer lo mismo. No voy a tu restaurante, no adquiero tus productos si sigues apoyando a estos tipos. Porque será la única manera. Porque ellos tienen en este momento los recursos y el poder. La sociedad solamente tiene su organización. En 1988, hagamos un poquito de historia, cuando el PAN encabezado como su ex candidato presidencial, el célebre Maquio, seguían con sus llamadas protestas cívicas y comenzaron a hacer correr billetes donde decían no pagues IVA, no hagas esto, no lo hagas lo otro, y eran billetes aceptados. Entonces te llegaba un billete así como que de repente te daban un billete, tú dices, Salinas ilegítimo, ¿no? Ya, pues sí, ya estoy de acuerdo. Ya lo dabas tú y otra persona leía eso. Y según hacían eso para resistencia. El gobierno respondió diciendo que todos los billetes que estuvieran rayoteados no iban a ser válidos. Pero ellos buscaron otras formas de resistencia y así se fue haciendo. Entonces, la cuestión es que la sociedad verdaderamente lo quiere hacer.
si la sociedad como conjunto está en un momento de indefinición o de división, pues no se va a poder llegar muy lejos, porque finalmente se va a seguir imponiendo. Y esto, pues obviamente nos va a llevar a una serie de circunstancias, pues muy complejas y muy dolorosas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sí está, pues sí está complejo el punto en este momento. ¿Andamos bien con el audio? Sí, estamos bien con el audio, si mal no recuerdo. Entonces, finalmente, ese es uno de los temas que nos está ahorita atendiendo. Los juzgadores dijeron sí regresamos, los trabajadores dicen no regresamos, y pues estamos en una circunstancia bastante particular en este momento de la vida. Entonces, pues, ahí sí. Y antes de pasar a lo de los libros, básicamente a lo que prometimos que íbamos a platicar hoy del premio Nobel, también otro aviso parroquial, por ahí si nos escucha nuestro amigo Ángel Dehesa, decirle que su programa pues tuvo un gran punch, tuvo un gran hitazo, y tal lo tuvo que por un lado me felicitaron unos de nuestros escuchas, y por el otro lado, el día de hoy se recibió en el chat de Entre Estantes la consulta de una persona en torno a un tema y pedía que se le hiciera una tirada de tarot para explicarle cuáles eran sus opciones. Obviamente, pues le expliqué que tenía que dirigirse directamente con Ángel Dehesa, y pues se le pasó el enlace de la página misma que se encuentra en los links del mismo programa. Ahí está, por si a alguien les interesa, angeldehesac.com. Entonces, pues ahí está también ese tema. El día de ayer fue un día de conmemoraciones. El primero, y que además todo mundo aplaudió, se levantó de pie, etcétera, 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 pues fue nada más el 108 aniversario de las poderosísimas Águilas de la América, precisamente hablando de fútbol. Pues ayer se conmemoraron 108 años de que en una casilla de la colonia Santa María la Ribera, donde hoy en día hay un local de vidrios y hay una placa que conmemora tan importante momento, se funda por los integrantes del Colegio Colón el equipo de fútbol América, dirigido por creo que Osvaldo Rodríguez el récord, y que pues es toda una historia, una institución. A la América nada más le debemos, entre otras cosas, la creación del Chiquitibún, porque fue el primer equipo que salió de tierras mexicanas a disputar un partido internacional a la hermana República de Guatemala, y cuando iban en el tren, con el ruidito del tren, a alguien se le ocurrió que eso podría ser de una porra, y hicieron el Chiquitibún. Entonces, ahí nada más, tanto legado del americanismo y tantos grandes jugadores, tantas grandes leyendas, tantos grandes momentos que el equipo de fútbol América nos ha dado a los que lo admiramos y se los ha quitado a los que no lo admiran. Pero en este país o amas o odias al América, no hay más para dónde, y si no, que le pregunten a todos los aficionados del Chivas y del Frustra Azul, que ayer se dieron vuelo diciéndome cuánta cosa después de que avisé de la conmemoración. Y por el otro lado, que tendríamos que ponernos serios, y espero es que ya no nos dejan, no nos dan la oportunidad de ponernos serios. La señora que ocupa la silla presidencial, y ni modo, lo tengo que decir así por lo que voy, ayer en un evento en Ciudad Nezahualcóyotl, pues salió a decir que se conmemoraba el 12 de octubre, que era una mentira eso del descubrimiento, porque aquí en América ya había grandes culturas. Hasta ahí podemos dejar el debate. El problema es que un dorito después, ni siquiera tres, sino un dorito después, dice: el presidente López Obrador siempre ha dicho que eso está incorrecto, por eso es que está escribiendo un libro. ¿Sí entendieron lo que dije, verdad? El presidente López Obrador, o sea, el Obrador para ella sigue siendo el presidente, y ya estamos a 12 de octubre, 12 días después de que tomó la presidencia de la República la señora, lo cual nos sigue confirmando que, bueno, pues que ella no es más que un brazo transmisor de lo que el presidente López Obrador diga, porque si no, pues entonces en qué quedamos, ¿no? Lo cual es una verdadera pena, porque habiendo tan grandes mujeres políticas, mujeres en el trabajo, mujeres empresarias, mujeres en administración pública, pues todavía se sigue hablando de el presidente López Obrador, aun cuando ya el señor es un expresidente, ¿verdad? Entonces es una tristeza que esta señora se siga refiriendo de esa manera. Obviamente no puedo reproducir el video porque nos cortan parte de la transmisión por aquellos temas de los derechos de autor, pero búsquenlo en las redes, ahí lo van a encontrar, por si se quieren solazar en escuchar tremenda garrafalada por dejarlo más barato de lo que dijo ella. Y pues es una pena, reitero, es una pena porque la política hecha por mujeres es una política muy valiosa. No tienen por qué caer de esa manera. Pero en fin, así está pasando, así sucede, y para ellos creen que es válido, ¿verdad? Y por fin, pues tatatiu, vamos a hablar de nuestro tema, ¿verdad? El Premio Nobel de Literatura. Bueno, primeramente debemos recordar,
y esto es muy importante. Alfred Nobel en su testamento dejó consignado, palabras más, palabras menos, que deseaba la creación de un premio con aquellos recursos que se ganaron de todo el dinero que él obtuvo. Saludos a Fernanda Wong. Efectivamente, qué sorpresa que Murakami no haya ganado otra vez. Ya a Murakami le dicen que es el Cruz Azul de los Nobel, imagínense nada más. Pero bueno, finalmente, y bueno, pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que empezar con el mismo Murakami para hablar de este tema? El indigenismo se abraza en la praxis, no en el discurso. Salve almirante Cristóbal Colón, el mundo se completó con su hazaña. Creo que tampoco me voy a poner de ese plan, doctor López Vargas. Eh, entonces me regreso un poquito. El 12 de octubre de 1492, a las 2 de la madrugada, Vicente Yáñez Pinzón, que iba, si mal no recuerdo, en la niña, gritó, tierra, tierra, después de poco más de 2 meses de viajes. Salen, creo, si mal no recuerdo, el 26 de agosto, salen del puerto de Palos en España. Debemos recordar, de hecho, y no lo subí, creo, hay una colección de libros, Los viajes del almirante se llama este libro, que recopila la relación que hace Cristóbal Colón en torno a sus viajes. Él señala que en enero de 1492, justo después de la caída de Granada, lo que históricamente da fin a la llamada Reconquista Española. Recordemos que en España los árabes, 800 años, del año 690 al 1492, y bueno, esos 800 años no quedó limpia España de todo lo que se ha recibido, todo lo que hablamos. Nuestro español está llenado de arabismos como algoritmo, que es la latinización, la traducción al latín, la traducción al latín de al-Juarizmi, de al-Juarizmi, obviamente azúcar, almohada, Alhambra, Guadalupe, que el nombre más mexicano es un nombre de origen árabe. Todos esos son recuerdos, entre muchas otras cosas. Nuestro tono de piel, o sea, parte de mucho todo esto. Entonces, todos esos temas, los números árabes que sustituyeron al uso de los números romanos, por supuesto, Wat a la gira, rumbo a la gira, que es lo que significa Guadalajara, en fin, un montón de palabras. O sea, no vamos. En ese contexto, España se consolida como el país más católico. Y Colón, pues lo que propone él es un viaje para rodear, circunnavegar la Tierra, parte de la lógica que la Tierra es redonda, y llegar a las Indias del otro lado. Lo que no se imaginaba es que en medio había un cachote de tierra que nadie conocía, salvo por ahí narra la leyenda, un mapa de la época ptolomeica, pero que nadie conocía según, ¿no? Porque también llegaron los vikingos, eso está más que probado, que llegaron los vikingos a tierras, a Terranova y cosas así, y por ahí las malas lenguas dicen que los chinos llegaron incluso por los rumbos de Oaxaca, y que los egipcios, si nos ponemos locos, sostenía Thorn Neyerhard, que llegaron a lo que hoy es Yucatán, en fin, pero el chiste es que en ese momento para los occidentales o para el mundo ya más amplio, no existía lo que hoy es América, no lo conocían. Y al ocurrir esto, pues Cristóbal Colón hace su viaje, topa con lo que hoy es América, la isla de Guanananí, la Española, que hoy es parte de Haití, si mal no recuerdo, corríjanme si me falló el dato, pero, pero finalmente, esto nos lleva al contexto histórico. O sea, estábamos en una época donde todo el mundo estaba buscando y explorando el globo terráqueo. Los portugueses que descubren lo que después sería la carabela, la forma de utilizar las velas, logran pasar de la mitad del Ecuador a la altura de África porque por las corrientes marinas no podían, logran pasar, le dan la vuelta al continente americano, llegan obviamente a lo que es el continente asiático, conquistan varios lugares, Macao sigue hablando portugués el día de hoy, aunque es dominio chino. Ay, se fue el nombre. En la India hay otro territorio donde todavía se sigue hablando portugués. Obviamente Timor-Leste, Timor Oriental, que colinda con Indonesia, es un país lusófono. Y bueno, por supuesto, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau,
son lugares donde se habla portugués. Los españoles no se quieren quedar atrás, pero no pueden tomar esas rutas porque ya se las quedaron los portugueses. Entonces le hacen caso a Colón, le pagan la lana, topa con América. Y después, y ojo con esto, no es Colón quien conquista América, sino Hernán Cortés quien logra, y ni siquiera la conquista de América, porque cuando Cortés llega, todas las islas del Caribe, Cuba, Dominicana, Haití, ya son pues dominios españoles, pero Cortés sabe por relatos de otros que más hacia tierra adentro, hacia mar adentro, pues van a encontrar otras tierras que tienen riquezas. Y en 1519 Cortés logra llegar a lo que hoy es Tabasco. Recordemos que antes de él hubo una expedición llevada adelante por don Juan de Grijalva. Por eso es que el río se llama Grijalva. Y en esa expedición mueren todos y entre los que sobreviven quedan dos. Un monje Jerónimo y un soldado arcabucero. El Jerónimo no se acultura nunca, obviamente sobrevive, va sobreviviendo, pero no termina de integrarse. En cambio, Gonzalo Guerrero sí se acultura a grado tal que muere defendiendo a los mayas en contra de sus propios compañeros españoles años después, tiene hijos. El mestizaje mexicano es el fruto del amor, porque él se casa con la hija del cacique y los primeros mestizos americanos son hijos de ellos, no de otros. Eso de que somos unos hijos de la chi, como diría Octavio Paz en El laberinto de la soledad, no es más que una manera de justificar una visión hipócrita, una visión mediocrista y una visión convenenciera de la conquista. Claro que la conquista no fue un día de campo y claro que la conquista generó la búsqueda de oro y riquezas hacia los españoles bajo el argumento de convertirlos a una nueva fe. O sea, negar eso de entrada sería ser mentirosos. Pero lo que ellos dejaron, el impacto que tuvo en estas relaciones, ahí está. Ahora, y se lo decía yo a mi hijo y en la mañana porque soltó con que malditos españoles, ¿no? Fue un buen discurso que, a ver, nada más te digo que si hubieran llegado los ingleses aquí, ni siquiera estaríamos. Porque los ingleses se dedicaron a exterminar. Si no, pregúntenles a los pocos sobrevivientes de las reservas norteamericanas cómo les fue con la llegada de los ingleses a sus tierras. O a África, nada más. Los belgas en el Congo, el dominio de su majestad Leopoldo II, que Dios tenga friéndose a fuego lento en el infierno. Entonces, sí, la llegada de los españoles a América no fue un día de campos, ni fue algo que se escriba con rosas, pero su impacto, para comenzar, el idioma en el que estamos hablando y donde vienen los comentarios que ustedes podrán mirar en la retransmisión del programa, es en la lengua española. Para seguir, hicieron una labor de unificación territorial que no existía. Nos unificaron en torno a una serie de valores comunes. Cuando en 1821 se da la independencia de lo que se llama México Tenochtitlan, pues nada más les recuerdo que el virreinato de la Nueva España se convierte en el Imperio Mexicano, porque primero fuimos imperio bajo la persona de su majestad Agustín I. Por cierto, vamos a hablar de ese librito. Pues nos encontramos con que teníamos un territorio unificado, una lengua común, una religión común, santos y un Dios y una virgen comunes, y todo eso, y no lo digo yo, lo dice el mismo Vicente Lombardo Toledano en una de sus obras, pues es lo que te va configurando, entre otras cosas, una nación. Entonces, dejémonos de rasgarnos las vestiduras de que llegaron a conquistar México. No, no conquistaron México, conquistaron a las civilizaciones que existían y además muchas de ellas de manera voluntaria se unificaron en torno a los españoles para ir a romperle la mandarina en gajos a los manchados aztecas. Y eso ya lo sabemos. O sea, en Oaxaca hubo pueblos que se entregaron sin luchar y ahora por ahí se critican porque dicen, ay, pero se entregaron, sí, como se entregaron con los mexicas, porque con unos y con otros sabían que no les iba a ir nada bien si se ponían a las patadas. Entonces, el contexto histórico era un contexto de búsqueda, de conquista, de ambiciones, y no nos fue tan peor. No nos fue. Viva España y su legado. ¡Viva la España de origen, que ni era España todavía, porque eran los reinos de Castilla y León! Esa España sí. La España de los 3 siglos posteriores, quién sabe. La España actual, Dios la tenga y la guarde porque les está yendo de la fregada. Hay nada más, cada vez hay más gente que no puede acceder ni a un huevo kinder como vivienda. Así que sobreviva España y viva la España que hizo aquellas cosas hasta donde sirvió.
las matazones como en Cholula, las violaciones como en México Tenochtitlan, también debemos recordarlas porque es parte de la misma historia. Pero además, nosotros somos el resultado de esa historia. Además, esa España también es hija de los árabes, ¿eh? Es hija de los judíos. Por ahí me acabo de leer que el apellido Gutiérrez no es más que no es como muchos dicen en español hijo de Guterre, sino que es meramente la conversión del Gutman. Imagínense nomás con quién me estaría yo emparentando. de el apellido Gutman lo tapan como Gutiérrez, como Guterre, para que no fueran perseguidos por la Inquisición. La Santísima Inquisición es fruto de esa España, ¿eh? Y yo no digo viva esa Inquisición, maldita, ¿eh? Pero a cambio tuvimos una de las primeras universidades de América. Ahí tenemos el conflicto con que la de San Marcos quiere decir que fue más antigua, pero esa sí cerró definitivamente. Nuestra UNAM, entre la Pontificia Universidad y todo, pero finalmente fueron las instituciones. Tuvimos la primera imprenta en México, tuvimos cultura, tuvimos a la décima musa, tuvimos a Ruiz de Alarcón, tuvimos las encomiendas, que era una manera de explotación disfrazada, sí señor, tuvimos también esa Inquisición que no quemó a tantas personas como nos han hecho creer en la historia negra, pero también el otro tema es que mucho de lo que nos han contado de la conquista española y de España en su conjunto, híjole, son plumas sajonas, que por supuesto no te van a contar que los primeros intentos de entender la idea de la evolución fueron de un español, que el primer viaje de circunnavegación fue de un español, que los primeros avances médicos en muchos temas fueron españoles. Eso lo dejan a un lado para hablarte de Darwin, para hablarte de las vacunas de viruelas de los ingleses, etcétera. No, no, no. España es grande, sí lo es. Pero tampoco voy a comprarme lo que dijo, creo que fue Marías, de que no podemos hablar de la América, sino de las Españas. Por favor, señores, o sea, ya no tome, tío, ¿no? O sea, tampoco es para tanto. O sea, sí, gracias a España de lo que nos convino, lo que nos dejó, lo que nos benefició, sí, aguas con lo que digo. Ay, por cierto, para aquellos que siguen exigiendo que España nos pida perdón, en 1836, cuando la corona española reconoce la independencia de México, se firma un tratado de amistad y paz perpetua, donde España reconoce y ofrece disculpa por todo lo que haya sido lesivo a lo largo de los 3 siglos de la colonia y la conquista. Entonces, el perdón ya se pidió, ¿eh? Lo demás es meramente afanes de estar eh, queriendo llevar agua para el molinito, ¿eh? Y para seguir hablando del presidente Obrador, o sea, señora, acuérdese que a usted le pusieron una cosa que se llama banda presidencial, ¿eh? Que para usted parece ser que es un accesorio, como lo estábamos hablando en uno de nuestros primeros TikToks de estos días. No, señor. Si a usted la eligieron presidenta, que es presidente, pero bueno, para que no se enoje presidenta, pues por lo menos créasela, ya deje de hablar del otro, empieza a hablar de usted, pero en fin, esa sí es otra historia. Y fíjense que por ahí tengo una novela, la controversia de Valladolid. No, bueno, vamos a seguirle. La controversia de Valladolid es muy interesante. Nada más se les voy a platicar así de carrera y todo porque Alfredo vino a decírmela. Bueno, primero déjenme ver si puedo bajar un libro rápido y se los voy a presumir. Ahí está. La controversia de Valladolid es, como su nombre lo indica, un debate que se formó cuando se preguntó si los indígenas tenían alma. No era una cuestión menor. Si los indígenas no tenían alma, eran equiparables a animales y por consecuencia podía hacerse con ellos y con sus bienes lo que uno quisiera. Si los indígenas tenían alma, había que poner atención en muchos temas de esos. La conclusión de la controversia de Valladolid fue que sí tenían alma, pero que eran como menores de edad. Entonces era deber de sus majestades españolas llevarlos a la fe y cuidarlos con leyes justas. Y hemos de decir que las leyes que se promulgaron en materia indígena durante la colonia fueron muy buenas. El problema fue que aquí se siguió un hermoso principio jurídico que se ha seguido durante mucho tiempo en muchas normas, que dice, se acata, pero no se cumple. Y las encomiendas, bajo la lógica de tú vas a enseñar a estos críos a creer en el único Dios verdadero, y a cambio de eso ellos te van a pagar con un poco de trabajo, pues se convirtió en una forma de esclavitud de alguna manera. Les voy a contar de este libro. Es el primer volumen, no sé si ya está en nosotros dos, el libro del mensajero, Crónicas de la Serpiente Emplumada. Nada más vean cómo comienza.
Durante su regreso a Castilla, las carabelas de Cristóbal Colón naufragan en el Océano Atlántico a tan solo un centenar de millas de las Azores. La noticia de su descubrimiento desaparece sepultada bajo las aguas y los hombres que quedaron en la Hispaniola, sin esperanzas ya de ver regresar al almirante, emprenden un periplo que los llevará a las tierras de los taínos, los itzáes y los totonacas, para llegar finalmente al imperio de los mexicas. Años después, en la mañana del 29 de junio de 1521, una inmensa flota es avistada aproximándose a Cádiz. Porta un desconocido estandarte con la figura de una serpiente emplumada. Quetzalcóatl, la conquista ha comenzado. Y bueno, es una novela un tanto extraña, por supuesto. El autor es Edgardo Caballero, es argentino de 1973. Y pues obviamente hacen lo que normalmente se ha hecho en muchos, aunque aquí más con un afán literario, lo que le llaman historia contrafactual. ¿Qué habría pasado? Sí. Entonces es algo tan viejo como la historia, eso de la historia contrafactual, pero en este caso supuestamente la conquista de España por el imperio mexica, ¿verdad? Una cosa muy, muy extraña. Pero sí, la controversia de Valladolid se zanjó diciendo que los indígenas tenían almas, pero eran como menores de edad y había que cuidarles sus bienes, ¿verdad? Mientras alcanzaban la mayoría de edad. Por supuesto que 3 siglos después seguían sin alcanzarla y pues es hasta que se lleva la independencia. Por cierto, el 10 de este mes, el 10 de octubre, se conmemoran los 200 años de que el general Guadalupe Victoria asume la presidencia de la República, siendo el primer presidente del México independiente, el único que en cerca de 60 años terminaría su periodo presidencial completo, hasta antes de Benito Juárez. Entonces, y que Benito Juárez además, pues es otra historia, a pesar de lo que nos insisten en meternos de que es casi un santo. Bueno, pues cuidado con Benito Juárez. Y por supuesto, mucho de eso se lo debemos a Porfirio Díaz, que se basó en la figura de Juárez para legitimar su dictadura. No en vano, por eso lo admira a saben quién. Pero bueno, tan lo admira que aprendió, él no se quiso perpetuar, nada más puso un títere, tanto como el jefe máximo, ¿verdad? Y reitero, mientras sigan diciendo que el presidente Obrador y sigan diciendo el presidente Obrador, no sé, bueno, que hoy mis escuchas tienen el afán de adelantárseme las noticias. Primero Osvaldo con que la ganó el América y ahora Fernanda Wong con este tema. En Corea del Sur se arcó, gobernante acomplejado, ingrato y ruin. ¿De cuál de todos los López habla? Perdóneme que le haga la pregunta, salvo de uno que es López Mateos, pero ¿de cuál de todos los López habla? ¿De López de Santana? ¿De, de López Portillo? ¿O de López Obrador? Discúlpeme, que además usted se apellida López. ¿Qué le puedo decir, doctor? Pero bueno, a ver, en Corea del Sur está causando furor y sensación una novelita que se llama Me convertí en el heredero del imperio mexicano. Ah, Juárez, usted perdone. También Juárez, sí, cómo no. Eh, Salió una novela, híjole, que no tiene desperdicio. Es de un chavo coreano que juega juegos en línea, juegos de video, y hay juegos donde se llama, pues, como imperios, ¿no? Como países contra países. Y él siempre ha jugado con México. Y tanto ha jugado con México que se compra un libro sobre México, le gusta lo que dice y decide conocer México. Dice, pues ya que estoy en esas, se viene a México. Lo que les estoy contando es parte del primer capítulo, que es lo único que está traducido en español, porque sigue en coreano. Pero ya no debe tardar en llegar a México, porque ha causado furor. Ahí está Fernanda diciéndonos esto. Pues resulta que llega a México, conoce, le gusta y todo. Y al final se encuentra con un anciano que le invita a tomar tequila. Él toma con él, platica con él, le dice por qué vino a México, cómo es que se entera de la existencia de México, le dice que si no hubiéramos perdido Texas, Arizona y Nuevo México, pues México sería una potencia, que se debieron haber tomado otras decisiones, un montón de cosas, ¿no? Pero cuando se despierta la mañana siguiente, para empezar se da cuenta que está en un lugar que no conoce, con unas ropas que no conoce y encarrerados con un cuerpo que no es el suyo. Y entra una persona a atenderlo y en ese momento se da cuenta que él es Jerónimo Iturbide, es decir, el hijo de Agustín de Iturbide, el entonces emperador de México, porque además ella se dirige a él llamándolo su alteza. Entonces él dice, si el imperio mexicano surge en 1822 y cae en 1823, estamos en un periodo de meses entre ese lapso. Pues resulta que él se da cuenta de eso, se queda tranquilo y comienza a analizar su entorno. Y de ahí para el real.
Se entiende, se dice, se sabe, por lo que se nos cortó. Ahí estamos ya de regreso. Dos cosas se entienden. Uno, que ha causado furor en Corea, pero es un furor tremendo. Dos, que por supuesto es una historia donde México le da hasta para llevar a los gringos, lo cual por supuesto es parte de la historia contrafactual. Volvemos a dar la llegada de ese cómic a México, no debe tardar sin duda alguna. Y ahora sí, pues hablando de novelas, pues vámonos a la historia que quería yo platicarles, ¿no? Los Nobel que no fueron. Vámonos por partes. Primeramente, el premio Nobel se otorgó este jueves a Han Kang, por su obra que dicen que habla de traumas históricos, que gran obra poética. Yo comencé a leer la clase de griego, la verdad es que voy un poco más de la mitad y nomás no me convence. Está bien escrita, punto. O sea, creo que hay cosas que te pueden mover. Son textos cortos. Hay algunas amistades de escritores se quejaban de que no pueden alcanzar ellos grandes volúmenes literarios y les decían, no, puedes ganar fama con textos cortos. Bueno, pues esta mujer, sus novelas no son muy altas. Entonces, pues ahí está eso. Pero la gran pregunta es, ¿cómo demonios se otorga el premio Nobel? En general, pero de literatura en particular. Y la respuesta se puede resumir en dos palabras. ¿Quién sabe? Y digo, ¿quién sabe? Porque para empezar, el Comité Nobel nunca dice quiénes son los nominados. En segundo lugar, no dice qué criterios se sigue para otorgarlos. En tercer lugar, guardan durante 50 años todo ese proceso. O sea que hasta el 2074 sabemos cómo fue que Han Kang llegó a ser premio Nobel. Y por supuesto, pues de repente uno se pregunta por qué se lo dieron a alguien, no a otra persona, por qué nos lo dan a mí, y se lo dio. Entonces, la duda es un tema para la araña. Y en el camino, por supuesto, hay una carga política. Yo por eso decía, cuando hice hace unos días el TikTok, que hablábamos de las famosas quinielas, pues llegamos a dos puntos. La primera era que no iba a ganarlo Houellebecq, el escritor francés, por su novela Submission, porque se mete con un tema muy pesado, que es la inmigración árabe. Y no le iba a ganar Alexandrova, pues porque es rusa. En este momento dar un premio Nobel a Rusia, pues se vería muy mal. Tal vez por eso le dieron el premio Nobel de la Paz también a la agrupación que está en contra de las armas nucleares de origen japonés, por cómo se encuentra con Corea del Norte. Y eso nos lleva a por qué le dieron el premio Nobel a esta persona, ¿no? La decíamos ese día. Pues en gran medida porque Corea ya la tenemos hasta en la sopa, bueno, en el ramen, ya la tenemos hasta en el ramen, y por supuesto, pues eso significa que también tienen que legitimar que no todo es cómic, que no todo es BTS, y que también hay cosas buenas como el cine. Recordemos el Oscar que se llevó Parásitos y ahora la literatura en la persona de Han Kang. Pero pues ahí tenemos, bueno, por supuesto tenemos algunas extrañas aberraciones, como el premio Nobel a Bob Dylan, que es una aberración porque es premio Nobel de literatura, no premio Nobel de poética. Y bueno, pues de hecho yo sigo insistiendo que si íbamos a jugar a regalarle el premio Nobel a un músico, pues se lo hubieran dado a Leonard Cohen, que se me hace mucho mejor músico y poeta, que él incluso tenía libros de poesía, que Bob Dylan. Pero bueno, eso digo yo, los que amen a Bob Dylan han de querer asesinarme, entonces pues ya. Y bueno, la pregunta del millón es, ¿a quiénes no se lo han dado? Son muchos. Obviamente todo el mundo pensará quién. Yo, por ejemplo, vamos a hablar de 10 con base en un articulillo que me encontré, pero yo voy a hablar antes de uno. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, a mi parecer, tenía más merecimientos para ganar el premio Nobel que Octavio Paz. Pero mientras que Alfonso Reyes escribe en una época donde el nacionalismo mexicano no le gustaba la idea de un autor que hablara de lo ateniense, de lo griego, de la retórica, de todos estos temas occidentales, por lo cual obviamente no le da el respaldo mexicano suficiente para llegar al premio Nobel, pues en la época de Octavio Paz se necesitaba legitimar el gran desarrollo que habíamos alcanzado con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues ya también lo comentamos, todo el movimiento político que hay a veces atrás de un premio Nobel. Dos autores rechazaron el premio Nobel, dos autores, Boris Pasternak en 1958, que se dice que lo rechazó no tanto por su gusto, sino porque las autoridades soviéticas exigieron que lo rechazara. Boris Pasternak es el autor de una obra que se llama Doctor Zhivago.
Años después le dan el premio Nobel a Alexander Solzhenitsyn por su archipiélago Gulag, que denuncia los campos de concentración soviéticos, y también se entiende que tiene una carga política para restregarle en la cara a la URSS su autoritarismo, ¿no? Los gringos han de ser muy liberales, pero bueno, esa es otra historia. Y Jean-Paul Sartre también declinó el premio Nobel en 1964 porque dijo que eso lo llevaría a institucionalizarse y él estaba en contra de las instituciones, que entonces por supuesto que no lo iba a aceptar. Ahora, ¿quiénes más están? Bueno, pues vamos a platicar 10 autores que no lo ganaron desde su fundación. El primero y más conocido de aquellos es, hablando en un orden ciertamente cronológico, León Tolstoy. El León Tolstoy vivía cuando se da el premio Nobel. Tolstoy desarrollo. Ya me están póngamelo ahí, no tenga miedo. Yo sigo insistiendo que no debieron habérselo dado a Bob Dylan. Digo, César, nos vamos, ¿por qué no se lo dieron a Juanga? Pero bueno, en fin. Eh, Tolstoy queda muy impactado por la guerra de Crimea y se coloca en una corriente como anarcocristiana. Pues él escribe la de La Guerra y la Paz, que es mejor que la obra, por ejemplo, de un René Sully Prudhomme, que es un francés que gana el premio Nobel y de los que muy pocos recuerdan, ¿no? Otro que no gana el premio Nobel es Émile Zola. Émile Zola también escribe Nana, Germinal, la bestia humana, tampoco lo gana. Unos dicen que es uno de los más grandes autores, otros dicen que escribió un ladrillo que nada más dio para hacer un día de paseo por Dublín. Estamos hablando de James Joyce, que escribe la obra Ulises. Y bueno, pues para muchos es una gran obra, para otros un ladrillo que nada más sirve para emparejar mesas, pero pues no lo, no lo gana tampoco. Franz Kafka, aunque también podría ser que Franz Kafka lo que hace es que no es tan conocido en esos primeros momentos y pues él la gana después precisamente. Miren, me sorprendo, en este artículo se hablan de Alfonso Reyes, pero pues ya comentamos que había pasado. Virginia Woolf no lo gana tampoco. Y Virginia Woolf ha escrito obras más importantes y más impactantes que muchos otros ganadores del Premio Nobel de Literatura. De hecho, hay una de ellas que es su ensayo de una habitación propia, que es un texto fundamental que sirve para estudiar el feminismo. Por aquí lo debemos tener ese libro incluso, o lo prestamos. Y es una serie de conferencias que dio en Londres, donde habla que las mujeres para poderse desarrollar necesitaban tener una habitación propia. Pero cuando explica esto no está hablando de un cuarto, sino de algo que ellas se pagan, porque significa que tienen un empleo, que tienen ingresos y que por consecuencia pueden tomar decisiones propias y personales, y entre ellas dedicarse a escribir, si es que así lo querían, ¿verdad? Entonces, pues sí, la señora Dalloway hizo otras de sus obras. Aquí me hablan de un autor que es la primera vez que lo menciono, Witold Gombrowicz. Él habla de una obra que que, que es, él es como caricaturista y bueno, hay una anécdota que ponen aquí que hay que leerla precisamente, porque además estaríamos hablando, me parece que del siguiente, sí, claro, por supuesto. En 1963 en una entrevista le dicen, ¿qué necesitan los autores? Él sale de su natal Polonia cuando la guerra mundial, se va a Argentina a radicar, ahí queda, y le preguntan en el 63, ¿qué necesitan los escritores argentinos para alcanzar la madurez literaria? Y él, sin duda alguna, dice, maten a Borges. Y bueno, pues obviamente hablamos de Jorge Luis Borges ahora. Borges es un caso muy particular. Borges aprende alemán por su familia, aprende inglés, traduce El Príncipe Feliz del inglés al español cuando tiene solo 9 años, hace por supuesto el Aleph, que es una de las obras más grandes, el libro de arena, el Hacedor, el Oro de los Tigres, pero tiene un problema muy grande. No solamente es un intelectual, sino que es alguien que no teme decir lo que piensa. Y eso lo puso en mal con todo mundo. En Argentina lo persigue el peronismo, a grado tal que él era director de la Biblioteca Nacional y al día siguiente que Perón asume el poder, lo cesan. Después va a Chile a un acto donde le dan un premio durante la dictadura de Pinochet y obviamente eso escandaliza a las buenas conciencias. Y por consecuencia se dice, se cuenta, se narra
que no le dan el premio Nobel porque pues se vería muy mal. Lo curioso es que en 1930 y qué bolas le dieron el premio Nobel a un autor danés que después se dedicó a ser un escritor pro-nazi. Entonces realmente, y no solamente pro-nazi, sino que apoyó completamente a las tropas nazis y a Hitler cuando invadieron Noruega, un escritor noruego. Entonces, el tema es que entonces, ¿por qué estás otorgando el Nobel? Si lo estás otorgando por la obra, ¿por qué no se lo diste a Borges? Y si lo estás otorgando por la ideología política, pues entiendo por qué no se lo diste a Borges, pero pues también se te han dado las patas, ¿no? Y bueno, por supuesto, en el camino se lo dieron a un Pablo Neruda, que su obra pues es muy buena, aunque todo mundo no pasa de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, cuando tiene obras como Canto General, que es un libro tremendo, Canto General. Hay otro que se llama Invitación al Nixoncidio, que es una obra muy militante. Entonces, pues sí, también ahí está, ¿no? No se lo dieron a Italo Calvino tampoco, autor italiano. No se lo dieron a César Vallejo, tampoco se lo dieron a él. Y por ahí tampoco se lo han dado. Ahorita les voy a decir el nombre de esta autora, que de hecho es la primera mexicana y la primera escritora de origen mexicano que ganó el premio Nobel, que fue candidata al premio Nobel. Ahorita les digo, se llama María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira. De hecho, les recomiendo, se lo encuentran en su libro que se llama Rincones Románticos. Es una antología que hace el Fondo de Cultura Económica. Ella es la primera mexicana en ser nominada al premio Nobel. Estamos hablando de los años 30. No lo ganó, pero eso la coloca en un lugar que desgraciadamente pues no existe todavía la suficiente historia sobre ella. Habrá que hablar sobre ella, habrá que colocarla en un lugar importante. Y bueno, pues obviamente dentro de tantos otros que no lo ganaron, también yo podría decir que tampoco se lo otorgaron y se me hace que su obra es buenísima, ¿cómo es que no se lo hayan dado? A Julio Cortázar, que también es un gran autor, también, pues en México también dicen que por qué no se lo dieron a Carlos Fuentes, reiteramos a César Vallejo, y bueno, reiteramos también en el camino, pues el buen Murakami, ¿no? Entonces, pues sí, sí es complejo, ¿no? ¿Por qué no lo has ganado, no? Entonces, hay autores que ganaron Ahora, ¿qué significa ganar el Nobel? Recibir $1,000,000, que durante un rato hablen mucho de ti, pero así como que no es precisamente lo que te va a convertir en el más grande, ¿no? Volvemos a este autor, René Sully Prudhomme, ¿no? ¿Quién puede hablarnos de este autor? O sea, muy pocas personas podrían hablar de estos autores, ¿no? Entonces, eh, pues sí están, eh, no significa mayor cosa. Los versos del capitán, claro, también. Yo creo, bueno, es que estaríamos cayendo en un programa totalmente literario y esto no nos da para mucho, ¿no? Pero pues sí tenemos tantas cosas. Eh, dice, aquí lo encontré, dice Nobel en su testamento, que para el Premio Nobel de Literatura debería dárselo quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal. ¿So what? ¿Qué es la dirección ideal? ¿Qué es la justicia? No, bueno, bonitas entelequias donde uno se puede aventar pláticas como loco para platicar, ¿no? Para volverse loquísimo. Y bueno, pues hubo algunos que se les entregó, pues, ganadores que siguen siendo famosos como Thomas Mann, William Faulkner, Ernest Hemingway, Samuel Beckett, Gabriel García Márquez, pero por ejemplo, ¿sabían ustedes que Winston Churchill ganó el Premio Nobel de Literatura? ¿Y por qué? La obra de Churchill es una obra muy conocida, o sea, a Churchill todos lo recordamos por su destacado papel durante la Segunda Guerra Mundial y dirigente de los ingleses, pero como escritor, eh, entonces, pues no, ¿verdad? Eh, y ahí les va la anécdota de por la cual Borges no ganó. Está muy bueno este artículo, se los voy a compartir si se puede.
Dicen que una persona le dijo a la calle a Borges, maestro, voy a rezar a Dios para que le den el Nobel. Y le respondió él, por Dios, no, no haga eso, si me lo dan voy a hacer un número más en una lista. Así soy como un ícono al que no le dieron el premio Nobel. Él sabía de qué se trataba. Y esta anécdota que es por lo cual no se la dieron, y habla de lo que debe ser el hombre, que no el autor. Se estaba preparando para ir a Chile a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Chile. Suena el teléfono y le dicen que le hablan de Suecia. Escucha y todo y mire, señor, yo le agradezco muchísimo lo que usted acaba de decirme, pero hay dos cosas que un hombre no puede permitir: sobornar o dejarse sobornar. Y después de lo que usted me ha dicho, mi deber es ir a Chile. Luego entonces, ya podrán imaginarse, ¿verdad? Henry Ibsen tampoco ganó el premio Nobel. Karel Capek, el autor de La palabra robot y una obra muy interesante, tampoco la ganó. En fin, Marcel Proust no lo ganó. Kafka, Joyce, William Butler Yeats, en fin. Muchos autores que pues, nomás no lo han ganado, ¿no? Entonces, el premio Nobel no te convierte en alguien famoso, porque ya lo eres. Y pues darte, porque llevas a tu literatura en un sentido ideal, híjole, pues está muy divertido, pero pues nomás no te dice gran cosa. Entonces, lo que yo creo, bueno, ahora que se entregó el premio Nobel, decían que Borges decía que el premio Nobel te permite descubrir autores desconocidos. Pues yo me interesaría hacer una encuesta para saber quién ha leído a Lara, quién ha leído a Han Kang antes del premio Nobel. Sin embargo, en los casos de Hitler, Mussolini y Stalin, sus nominaciones al Premio Nobel de la Paz, y está aprobado, fueron más un acto de ironía que un acto de realidad. O sea, sí los nominaron, porque además cualquiera puede ser nominado al Premio Nobel. O sea, yo mañana puedo mandarle una carta al Comité Nobel pidiendo que se lo otorguen en el Premio Nobel de la Paz al maestro López Vargas, que ha hecho bastantes cosas buenas como para ganárselo, pero también yo puedo mandar una carta, como ya lo han hecho muchos, nominando al Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, o a Kim Jong-un, Corea del Norte, ¿no? Ya, ese es otro tema. Yo puedo pedirle a un maestro universitario que mande una carta para pedir que me otorguen el Premio Nobel de Literatura por los 7 libros que tengo publicados. Pero no creo que vaya a cambiar. Bueno, que me den $1 millón, podría cambiar muchas cosas. Podría tener mejor equipo para transmitir entre estantes, pero fuera de eso no creo que cambie demasiado. Ya eres famoso, vas a seguir siendo famoso. No eres famoso, te vas a perder en el olvido, como tantos Nobel que se perdieron en el olvido después de haberlo ganado. Entonces, en realidad, no. Rigoberta Menchú nominó al doctor Simi, efectivamente. Y en Mineral del Monte yo me encontré hace unos años, bueno, ni siquiera unos años, hace unos meses, me encontré, en Real del Monte, me encontré una lona hablando de un fulano de ahí que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Aquí hay un Jean-Louis Viña, que lo tengo incluso como amigos en el Facebook, es un príncipe bantú de Camerún que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. O sea, nominaciones puede haber muchas. ¿Qué tanto te cambia la vida? ¿Qué tanto impacta realmente, no? Greta Thunberg también ha sido nominada, creo que ni lo ha ganado, no lo sé. O sea, realmente, como para cerrar el corolario es, y lo decía también Borges, lee lo que te guste leer y no le tengas miedo a dejar un libro a medias, nadie te puede obligar a terminarlo. Sigamos pues leyendo a los autores que nos gustan, aunque no sean premios Nobel, y eso incluye a Murakami si hay algún ocioso que lo quiera leer. Déjenme decirles que un maestro japonés de lengua japonesa me dijo que Murakami no es muy tenido en cariño en Japón porque su obra es muy occidental. Entonces, como que hay autores más importantes. Y por eso yo tengo un librito de un autor japonés muy bueno, es reciente el libro, ganó el premio de literatura en Japón apenas hace un par de años, y es un libro muy bueno. Mi historia en la biblioteca, no lo tengo a la mano, si no se los mostraría, pero al final de cuentas, pues es finalmente eso, ¿no? Los premios en muchas ocasiones son dados por los cuates a otros cuates.
o no te los doy porque te portas mal, ¿no? Ahí está la anécdota de Borges. Entonces leamos lo que nos guste y disfrutemos la lectura, porque la lectura es eso. Y cierro precisamente con este comercial. No dejen de ir a la Feria del Libro del Zócalo, donde van a encontrar muy buenos textos. Ahí nada más les cuento que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está rematando sus libros con un 80% de descuento. Yo me conseguí un libro sobre el Códice de Michoacán en 44 pesos cuando estaba en 202. Ahí nomás se los dejo para que vean qué bueno está esa feria del libro. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarnos esta nochecita de 13 de octubre. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos sintonicen. Muchas gracias. Hasta pronto.